Agora a gente vai partir já diretamente, né? Porque a nossa convidada já está um tempinho nos esperando, né? Vamos agora para a palestra sobre economia circular e inovação. Essa palestra vai ser proferida pela engenheira Rosana Iribarne, tá? Ela vai aqui, ela é engenheira química e ela vai compartilhar conosco os seus saberes. Ela vai falar em espanhol. Eu tenho um espanholzinho assim, mais ou menos, mas, né, por questão de educação, né, digo que nós falamos um português diferente do de Portugal, mas vamos aqui dar uma arranhadinha para lhe receber. Vamos lá, Flávia, se prepare, vamos. É um privilégio contar com a presença da engenheira Rosana Isabel, quem nos compartilhará sua experiência em economia circular e inovação. Seja bem-vinda, Rosana. Muchísimas gracias. Realmente un honor estar en este evento, que se están viendo tantos desafíos que enfrentamos como ingenieros, ¿no? De todas formas, más que mi experiencia en economía circular, voy a tratar de compartirle mi experiencia en la investigación y la docencia, porque son tantas las barreras a la economía circular que debo decir que la experiencia práctica es bastante pobre. Esperemos que vaya creciendo, pero bueno, en realidad les voy a tratar de dar una visión que tenemos en la maestría en tecnologías urbanas sostenibles en la Universidad de Buenos Aires, que es un poco el intento de introducir estos conceptos de sostenibilidad, de economía circular en el grado, ¿no? En la formación del ingeniero, que tanta falta hace. Así que, bueno, hice una pequeña presentación, sí. Ahí está. Bueno, en principio yo pensaba cuando me invitaron que la economía circular y la innovación están unidas históricamente, diría. Porque, bueno, allá por 1970, que la gente más joven por ahí no sabe que no teníamos computadoras ni internet. En realidad, cuando se propone a investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts a generar una investigación que efectivamente diga si hay límites al crecimiento, si había límites al crecimiento de las actividades humanas en un planeta finito, para hacer ese trabajo utilizan dos cosas que en ese momento eran muy innovativas, que era la dinámica del sistema y la cibernética, que era muy incipiente. Y con esas herramientas medias pobres, vistas desde la evolución que tiene hoy, generaron un informe basado en el análisis de solamente 5 variables: la población, la producción de alimentos, el agotamiento de recursos no renovables, la producción industrial y la contaminación. Años después tuvieron alguna crítica porque decían que, bueno, era demasiado simplificado el análisis para la cantidad de variables que hay en el mundo real y que tienen que ver con los límites. Pero bueno, para ese momento fue algo muy
determinante muy disruptivo, que vino a aclarar que el sistema planeta Tierra es un sistema es un sistema socioecológico, conformado por un componente humano y un componente biofísico, y la conclusión era que si efectivamente el componente humano tomaba de la biosfera o de ese componente biofísico energía, materiales, y devolvía residuos, calor, esto tenía que ser dentro del marco de los límites de absorción y de regeneración de los ecosistemas. Y otro detalle interesante es que destacaba el estudio que nada físico podía crecer indefinidamente, y menos en una biosfera finita. Y bueno, siguiendo con la relación histórica entre el concepto de economía circular y la innovación, se van desarrollando en los sucesivos años, desde aquellas instancias de los años 70, diferentes escuelas de pensamiento que trabajan lo que denominan la necesaria circularidad de materiales. Es decir, se plantean que el desarrollo sostenible de la biosfera solo pudo conseguirse cerrando ciclos de materiales y usando la luz del sol. Y bueno, a partir de ahí, todos estos investigadores, pensadores, físicos, desarrollan toda una cantidad de conceptos que viene en 2010 a consolidar la fundación de Helen MacArthur, y bueno, encerrando todas estas bases en el concepto de economía circular. De hecho, MacArthur ha trabajado con muchos de estos investigadores durante los años anteriores. Y acá no sé si ven bien, porque por ahí queda un poco chiquito. Este es el famoso diagrama mariposa típico de la fundación, que lo que demuestra es, bueno, en principio la necesidad de separar, por lo menos en la gestión, dos tipos de materiales. Los técnicos, los que no se degradan, y los biológicos, que son los fácil y rápidamente biodegradables. En realidad el concepto es alejar lo más posible en el tiempo la generación de residuos, y mejor aún evitarla. De manera que esto requiere claramente, como se ve en los dos hemisferios del diagrama, una gestión diferenciada de todos estos materiales. Porque de los materiales biológicos, sean residuos de alimentos, de producción de alimentos, residuos humanos, interesa devolverlos lo más rápidamente posible a los ecosistemas, a los suelos que están cada vez más degradados. Digamos, eso como una primera instancia, pero también trabaja estas cuestiones de las cascadas, es decir, bueno, pensar las cosas distinto. Tengo una tabla de madera que formaba parte de un techo, se puede transformar en una mesa, y cuando ya no puede usarse más, se puede chipear para compostarla. Es decir, de nuevo, siempre alejando en el tiempo la instancia de generación del residuo. Es decir, esa etapa donde el poseedor ya no lo quiere, no lo necesita y desea descartarlo. Y por supuesto, en la parte biológica es creciente la investigación en desarrollo, sobre todo en el desarrollo de biopolímeros, tan necesarios para ir sustituyendo los plásticos de origen fósil, que son
absolutamente difíciles de manejar y que vamos a ver las problemáticas que traen. Por el lado de los ciclos técnicos de los materiales que no se degradan, bueno, de nuevo la estrategia es mantener los materiales, los productos, la mayor cantidad de tiempo en uso. ¿Y con qué estrategias se logra esto? Bueno, en principio, un buen mantenimiento, detección de fallas tempranas, un mantenimiento preventivo, la reparación, que es el corazón del concepto de economía circular, el reuso, la circulación de los equipos para cuando ya alguien no lo necesita, lo puede utilizar otro. Y estas instancias, como se ve, son más bien responsabilidad o están en el ámbito del poseedor del producto. Pero más allá empiezan ya a intervenir el esquema productivo, las empresas, porque ahí hay todas unas posibilidades de rescatar piezas de equipos obsoletos o con fallas para reintroducirlas en el sistema productivo y generar un nuevo producto. La remanufactura en general, pensada en esos términos, es ahorradora de dinero y de energía. Claro, todas estas instancias de reparación, remanufacturación, podríamos decir actualización de equipamiento, requieren de una instancia primaria que es la del diseño del producto. Diseñar para reparar, se dice, diseñar para remanufacturar, diseñar para desensamblar, porque muchas veces un equipo dañado es difícil de repararlo simplemente porque es difícil de acceder a sus componentes. De esta manera, entonces, estas ideas, ¿no? Mantener materiales, productos en mayor tiempo posible y con la mejor calidad posible dentro de los sistemas de uso. Regenerar ecosistemas y eliminar el concepto de residuo. Si vemos, hay un bucle más, que es el de reciclaje. Y ahí empieza, me parece, algún tipo de barrera, porque en muchos ámbitos hay una simplificación en términos de que la economía circular es sinónimo de reciclaje. En palabras de la propia Helen MacArthur, el reciclaje es el bucle de última instancia. Porque requiere mucha logística inversa, capacidad instalada, capacidad tecnológica instalada, transporte, consumo, a veces mayor consumo de energía, la separación de materiales, de productos multimateriales, que siempre es dificultosa. En fin, tiene toda una cantidad de problemáticas asociadas que, sin embargo, hay que decirlo, está la cantidad de elementos que están sepultados en vertederos, en rellenos sanitarios, está la cantidad de bienes y de productos que circulan en el consumo diario de todos nosotros, que rescatar todos los materiales valiosos para reinsertarlos en el sistema productivo resulta muy atractivo, sobre todo pensando que la extracción de materias primas vírgenes está asociado hoy por hoy a muchos conflictos geopolíticos, a una distribución que no es uniforme de materiales críticos en el planeta. Siempre hay temor de la fluctuación de los precios en base a todas estas características coyunturales, y que incluso haya problemas en las cadenas de abastecimiento.
con todo eso en vista, realmente el tema del reciclaje es importante. Pero el reciclaje es importante ya pensando en residuos. Fíjense, acá yo hago el parangón entre el concepto de economía circular y su parentesco, sus particularidades que lo hacen muy, muy parecido, digamos, a la jerarquía que se establece a nivel internacional para la gestión de residuos sólidos. En el caso de la gestión de residuos sólidos, lo que más se favorece es justamente la prevención, es decir, que no se produzca residuos. Y esto es compatible con los bucles internos de la economía circular. Que no se produzca el producto, que se repare, que se recondicione. Eso, digamos, son absolutamente parangonables. Y después viene el reciclaje. Para la gestión de residuos sólidos tampoco el reciclaje es la mejor opción. La mejor opción es que el residuo no se produzca. Entonces, en este sentido, hay un paralelismo. ¿Y qué pasa? Este año, en 2025, tuvimos malas noticias. Malas noticias es que salió la actualización del informe de brecha de circularidad que se mide desde 2018, que indica, bueno, qué porcentaje de los materiales que se utilizan globalmente, que se usan y se consumen, son de origen virgen, digamos, de obtención de materias primas vírgenes, y cuáles son de origen secundario, es decir, provenientes del reciclaje. Cuando este indicador de brecha de circularidad se comenzó a medir en 2018, el porcentaje de utilización de secundarios, de materiales secundarios sobre el total, era del 9%. En 2025 bajó a 6,9%. Esto quiere decir que incluso habiendo alguna mejora en la recuperación de materiales para reciclar, el aumento de la extracción de materias primas vírgenes es tal que termina compensando y pasando a esa cifra. Acá sobre la derecha se ve básicamente cómo desde 1970 en adelante han venido creciendo la extracción de materias primas vírgenes. Y la otra mala noticia de este año fue un informe que estuvo muy presente en el fracaso de la cumbre sobre plásticos de Naciones Unidas, que indica que solamente el 10% de todos los plásticos a nivel global hoy por hoy se reciclan. Entonces, de nuevo, no quiere decir mal que el reciclaje esté mal. Lo que pasa es que es complicado, es muy difícil llevarlo adelante aparentemente, y nuestras cifras de metas en ese sentido, a nivel global, son bastante pobres. De hecho, también es interesante, hay un centro de resiliencia en Estocolmo que viene trabajando la evolución de los límites planetarios, un poco la herencia de aquellos límites del crecimiento de los años 70. Y toma, bueno, 9 factores que según ellos inciden en la resiliencia del planeta Tierra, y año a año van monitoreando y cuantificando esos factores. Entre esos factores, los últimos años se incorporaron uno que se llama entidades nuevas. Y estas entidades nuevas son elementos que no existen formalmente, naturalmente en la Tierra, como son los plásticos, los pesticidas y los desechos nucleares. Bueno, en el último informe, que es de 2023, la cuantificación de estos límites planetarios habla de
cuáles corren, digamos, de cruzar el límite de seguridad. Cuáles, digamos, cruzado el límite de seguridad, hay riesgo de que ese factor, esa variable, se convierta en un efecto ambiental profundo y a veces irreversible. Bueno, este factor, el de las entidades nobles o nuevas, sobre todo por la aparición y persistencia de los plásticos, microplásticos y nanoplásticos, está cruzando o ha cruzado ese límite de seguridad. Ahora, con todas estas estrategias que propone la Fundación Helen MacArthur y todas las escuelas de pensamiento, la tendencia sería pensar que está todo más o menos escrito y que sí, claro, la innovación tecnológica, innovación en tecnologías fuertes, va a dar soluciones o debería estar dando soluciones inmediatas porque está todo más o menos claro. Sin embargo, además de un montón de estrategias, el tema es que la economía circular depende de un montón de actores, de las responsabilidades de estos diferentes actores. Es decir, mucho tiene que hacer a nivel empresarial, a nivel industrial, empezando por el diseño. Un diseño que, como les decía, tiene que pensar qué va a pasar con ese producto cuando se convierta en residuo, o qué va a pasar con ese producto cuando deje de funcionar o falle. Entonces, ese diseño que tiene que estar analizando todo el ciclo de vida de ese producto, desde la extracción de materias primas, pasando por la producción, por el uso y la etapa de fin de vida útil, es algo que se le debe reclamar y de hecho en muchos países ya está legislado la necesidad de que se haga ese ecodiseño, pero además se certifique, se demuestre, se comunique. Por supuesto, todos los procesos de fabricación también tienen que estar pensados en el ahorro de materias primas, en el uso más eficiente de recursos materiales energéticos. Y hay otro actor importante, que somos todo el resto de la sociedad, que como usuarios y consumidores. Es decir, para que existan buenos resultados en economía circular, evidentemente tenemos que hacer esfuerzos, por ejemplo, en una buena separación de materiales a la hora de generar el residuo. Pero también es importante esa responsabilidad a la hora de consumir, a la hora de comprar. Es mucha la necesidad de información para usuarios y consumidores para contrarrestar de alguna manera las grandes campañas de publicidad que están constantemente compulsándonos a comprar y a consumir. Entonces, para los ciudadanos es fundamental trabajar estas dos cosas. ¿Qué se nos pide a la hora de comportarnos como generadoras de residuos? Y cómo podemos repensar nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de compra. Y finalmente, y no es un actor menor, las administraciones gubernamentales, las administraciones públicas, tienen mucho para trabajar en regulaciones, en normas, pero también en incentivos, en ser parte de llegar a la población con la información adecuada.
las finanzas, los sistemas financieros tienen mucha injerencia, se está analizando mucho a nivel mundial hoy en términos de la economía circular. Claramente, y creo que si no entendí mal, Olivia hablaba antes de la necesidad del trabajo multidisciplinario al que enfrentamos como ingenieros. Y sí, claramente, porque nosotros tenemos una formación más en técnicas duras, pero al haber tantos actores y la necesidad de comunicarse y la necesidad de llegar con mensajes que logren una visión de futuro un poco mejorada, es importante trabajar con otras, en estrecha relación con otras disciplinas que nos ayuden o nos ayudemos mutuamente entre la tecnología dura y las tecnologías blandas, como pueden ser las sociales, las antropológicas, porque hay mucho de cambio de hábito, mucho de cambio de consumo y, como les decía, mucho de cambiar la visión de cómo se están haciendo las cosas y cómo las podemos llegar a hacer. Y por último les quería dejar una frase que me parece interesante, porque cuando uno habla de innovación a veces piensa que hay que cambiar absolutamente todo. Y en estas instancias que nos tocan y en estas responsabilidades que tenemos como profesionales y como ciudadanos, no siempre es necesario empezar todo de nuevo. Muchas veces tomar los insumos y las experiencias de lo que se viene haciendo y hacer cambios, aunque sean menores, es una forma de comenzar con esta nueva visión de futuro, incluso de manera más pragmática, porque no hace falta paralizarnos hasta tener una visión total y absolutamente novedosa, sino mejoras continuas a lo que ya tenemos. Bueno, les agradezco mucho y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Nós é que agradecemos, né? Muito, muito obrigada por compartilhar, né, o seu conhecimento nessa área conosco. Flavinha. Graças, Rosana. É importante a gente falar a respeito de economia circular, pois é um assunto antigo, mas que ainda temos muito a fazer. Só agradecer pela sua experiência e por trazer para nós esse importante tema, essa importante explanação. Graças. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, espero que se haya entendido más o menos la idea. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Bueno. Muy bien, muy bien. Aí vai. Bom, gente, encerramos aí a nossa manhã, né, do SINA, com várias contribuições para o nosso conhecimento, né? Tivemos aqui a participação aí de Portugal, da Argentina, e na parte da tarde, né, para abrir o nosso painel da tarde, vamos falar um pouco sobre o uso sustentável da água e vamos contar com uma profissional de Cabo Verde, né? Espero que todos vocês tenham gostado da nossa manhã e já estejam preparados para as contribuições da tarde. Vamos fazer um intervalo para almoço, né? Retornaremos
às 13h20, ok? Flávia, tem alguma consideração? Não, só é importante, acho que a gente não falou que a Rosana ela é da Argentina. Isso, ela é argentina.